advertimos, lo adelantamos, lo dijimos. ¿Quién viene? Se muda a la capital. Y eso es lo que va a explicar el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo anda Natalia por ahí? Bien. Bueno, bien, está armando las valijas para la mudanza de la capital. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me dijeron que hay una mudanza a otra nueva localidad de la provincia de Buenos Aires, porque ¿qué eran los Toldos? ¿Era la capital antes del...? Y depende, ¿viste? ¿Quién dice Avellaneda? ¿Avellaneda? Ah, Ajá. Claro. Pensé que eran los Toldos, pero bueno. ¿Y quién dicho? No, digamos, el lugar de nacimiento sí, pero la historia, digamos, Avellaneda o tal vez Rosario, ¿no? También. bueno. Hay una disputa en torno a eso. ¿Y ahora a dónde se muda la capital? Yo creo que siempre estuvo en Luján, pero ahora se ha hecho O sea evidente. que siempre estuvo más cerca. Sí, claro, sí. Ahora que se oficializa como la nueva línea interna, la Jorge Bergoglio. La Jorge Bergoglio. Claro, sí, faltaba esa. ¿Vos decís que ya vamos a ver por acá por la zona algunas unidades básicas que digan la Jorge Bergoglio? Pero escuchame, ya estuvo circulando el chiste no es mío, ¿no? Ya estuvo circulando por Facebook, ¿no? La foto de un muchacho bajo el título La Bergoglio y también la foto de don Jorge con la camiseta de camionero, ¿no? Bueno, obviamente que la columna de hoy, digamos, va a quedar relacionada a lo que fue la convocatoria, yo no sé si decir del moyanismo, del sindicalismo, de la iglesia. La iglesia se pone a la cabeza de la oposición, la iglesia... No. ¿Qué pretende? ¿Qué va primero? Yo creo que a todo eso uno lo podría bautizar algo así como el Club del Bolso. ¡Oh, la pucha! Porque si vos ves quiénes están ahí, están más o menos todos los que están acusados por algún acto de latrocinio en contra del Estado. Sí, ahí están los kirchneristas, está Moyano, están los intendentes de Buenos Aires que ya están empezando a ser citados. Es decir, se está amontonando todo aquello que, como diría Marx en el 18 Brumario, necesita ganar so pena de ir preso. Y entonces uno debiera preguntarse, efectivamente, ¿por qué el peronismo representa esto? Y ha venido a transformarse de la columna vertebral al Club del Bolso, ¿no? Ese es un proceso de transformación interesante que uno puede observar en el peronismo. Sí. A ver, primero clarifiquemos lo siguiente. A mucha gente le llama la atención la presencia tan dominante de la iglesia. Yo quisiera que los oyentes recuerden las numerosas columnas en esta radio, en la cual hemos adelantado hace muchísimo tiempo, incluso antes de que ganara Macri, el lugar que la iglesia iba a tener en el proceso de reconstrucción de una oposición social. Recuerdo las veces que he señalado que la izquierda creía, y yo creo que sigue creyendo, que con mucha facilidad la caída del kirchnerismo significaba la apropiación casi por la izquierda de todos esos desencantados. Y lo primero que señalamos es guarda con la iglesia. Guarda con la iglesia. Lo hemos venido señalando, pero reiteradas veces. Primero porque es obvio que la iglesia tiene un gran operador que soldó una alianza con el kirchnerismo mucho antes de que Cristina se caiga, mucho antes. Recuerden la famosa frase, hay que cuidar a Cristina. De modo tal que esta relación entre kirchnerismo, peronismo, burocracia sindical y movimientos sociales, por llamarlo de alguna manera, sectores de los llamados movimientos sociales hasta ahora no papistas, ¿no? Que transitaban por otro lado, todo eso ya estaba más o menos preanunciado aquí hace mucho tiempo. Primero porque en el fondo la iglesia se transforma en un aglutinador social siempre. Primero porque la iglesia tiene una estructura nacional permanente, una estructura que, como hemos señalado aquí,
es financiada por el propio Estado. No solamente financiada por el pago de los sueldos de los obispos, los curas, las exenciones que hemos mencionado aquí hace mucho tiempo de impuestos y gastos, etcétera, etcétera, sino por el núcleo de la estructura de poder de la Iglesia, que es la educación privada. Eso le permite a la Iglesia ser la nueva columna vertebral del peronismo, ¿no? Recordemos que el peronismo tenía, en esa expresión del compañero Juan Domingo, tenía su columna vertebral, su elemento organizador central en el movimiento obrero. Esta expresión de Perón venía a mostrar la centralidad como organizador de la base obrera del peronismo, del movimiento obrero. De ahí la fidelidad y la necesidad siempre de Perón de operar en el seno del movimiento obrero y en particular de construir y reconstruir permanentemente una burocracia sindical. Por un lado, llega al poder y tiene que destruir una burocracia sindical ya en ciernes, muy desarrollada, bajo la orientación laborista. Recordemos que los laboristas, en particular gente como Cipriano Reyes y compañía, empujaron el ascenso de Perón, y lo primero que hizo Perón una vez que llegó es ralear a toda esa gente que tenía ínfulas independentistas, ínfulas que venían dadas del hecho de que el movimiento obrero tenía en aquella época un peso gigantesco en la estructura de la clase obrera. Entonces Perón descabeza a toda una dirección que lo ha llevado a él, lo ha ayudado a llegar al poder, y organiza un movimiento obrero muy estatalizado y muy subordinado al peronismo. La caída de Perón le da a esa estructura una independencia, una especie de juego bonapartista entre Perón en el extranjero y el poder local. De ahí que vamos a ver a dirigentes sindicales peronistas en el apoyo, por ejemplo, al ascenso de Onganía. Y muchos de ellos que, como Van Dorp, pretendían tener una especie de peronismo sin Perón. De ahí que Perón siempre jugaba esa interna y prohijaba burocracia, movimientos antiburocráticos, opositores a la burocracia, cuya diferencia con la burocracia eran básicamente que eran, como se decía en la época, leales a Perón. Es decir, eran su burocracia. Cuando Perón llega a la Argentina, lo primero que tiene que hacer es frenar a la izquierda, que está acosando a esa burocracia sindical, e reinstalar a la burocracia sindical más podrida, Rucci y compañía, en el control férreo del movimiento obrero. La novedad de los años 80-90 es la decadencia del movimiento obrero como estructurador de la clase obrera. No quiere decir que no existe, que no tenga un peso y una capacidad de movilización enorme todavía. De hecho, es la estructura que tiene mayor capacidad de movilización cuando quiere. Pero su control del conjunto de la clase obrera ha mermado muchísimo, porque esta clase obrera no es aquella clase obrera. Esta clase obrera, como lo dijimos muchas veces, es una clase obrera en 3 tercios, de las cuales un solo tercio corresponde a lo que sería la vieja columna vertebral, la clase obrera ocupada bajo convenio, o sea, en condiciones legales, sindicalizada. Hoy por hoy casi una aristocracia obrera. En cambio, el segundo tercio es la clase obrera ocupada en negro, es decir, que tiene condiciones jurídicas inferiores y por lo tanto una capacidad de movilización y de estructuración menor. Y por último, un último tercio de gente que directamente vive fuera de la estructura del movimiento obrero, porque vive fuera de la estructura productiva. Es lo que llamamos población sobrante. En consecuencia, Moyano no puede ser Bandora aunque quiera. No puede, no le da el cuero. No tiene esa capacidad estructural del conjunto de la clase obrera. Ahora, su relación con la Iglesia no es nueva. No solo la relación personal de Moyano y de la burocracia sindical, sino que el propio peronismo tiene una íntima vinculación ideológica con la clase obrera. Buena parte de lo que llamamos la ideología fascistoide del peronismo no es más que la ideología de la alianza, mejor dicho, de la conciliación de clases de la Iglesia Católica. Una ideología que, como contamos alguna vez, se remonta a ese santo tan ineficiente como San Cayetano. Efectivamente, la Iglesia tiene esta concepción de la conciliación de clases, de una conciliación autoritaria, reaccionaria, bien de derecha, que no le va en saga, tengo que decirlo, a Bolsonaro.
Esta ideología retrógrada según la cual los homosexuales, las mujeres, es decir, todo lo que en el último tiempo había asomado con un tinte progresista en la Argentina, todo eso debe ser rechazado de plano. Ahora, a ver, yo decía hoy, ¿es simplemente el apoyo a los opositores o ponerle el marco a la movilización implica el temor de la Iglesia? No sé si infundado, en todo caso habrá que verlo con algunos mecanismos que se produjeron en el último tiempo, digo, como poner en discusión el tema del aborto, que algunos diputados del oficialismo pusieran en discusión el sostenimiento económico de la Iglesia, que hace que la Iglesia termine estando a la cabeza de lo que pasó. No, acá hay una vocación de poder de Bergoglio que está mucho antes de todo eso. Ajá. Vos pensás que Bergoglio y compañía vienen oponiéndose al kirchnerismo desde mucho antes que el kirchnerismo sacara chapa de progresista, desde mucho antes, desde antes del 2008, que es cuando el kirchnerismo empieza a sacar chapa de progresista. Y esa oposición que creó situaciones incómodas, porque ¿qué es lo que llevó a gente como Gabriela Michetti a ser vicepresidenta? Y precisamente el ser prohijada por la Iglesia, porque la Iglesia veía en el PRO la posibilidad de una oposición al kirchnerismo. Pero en realidad acá hay una clara vocación de poder. Se ha construido mucho como para ser simplemente accidental. Lo que pasa es que esta estructura, que tiene esta capacidad enorme de recibir gente y de organizarla, aparece casi como el continente ideal para un montón de gente que está dispersa, porque todo lo que juntó Moyano solo lo junta el viento, es decir, es por amontonamiento, no hay allí ninguna columna vertebral, es decir, los restos de la cámpora, las organizaciones llamadas sociales, que no tienen ningún vínculo directo. El problema es que el peronismo, así como la clase obrera se transformó, el propio peronismo se transformó en los años 90 y pasó a ser un partido estatal, al estilo del PRI mexicano. Es decir, un partido que depende para su reproducción del aparato del Estado. De ahí el peso renovado de los gobernadores y de los intendentes. Ese peso no existía en los años 70, por lo menos no tenía la importancia que tenía hoy. Ese peso era claramente el peso del movimiento obrero. Hoy día, estas estructuras son las que se hacen cargo, que contienen dentro de ciertos marcos de control a ese tercio de la población que llamamos población sobrante, es decir, que son empleados estatales que no son necesarios, masas de docentes que pululan por todos lados, desocupados que están siendo ocupados en forma, como se diría popularmente, trucha, es decir, no están en forma productiva, y que en realidad son todos desocupados, todos, absolutamente todos desocupados, que por las razones político-ideológicas de la Argentina de los últimos años no aparecen y no quieren ser mostrados como desocupados abiertos con un subsidio. Pero vos recorrés la cantidad de gente que es mantenida por el Estado argentino y te vas a dar cuenta cuál es la masa real de desocupados, o sea que no tienen lugar en la estructura productiva real. Toda esa gente no se puede organizar desde el movimiento obrero, de ahí que surge el movimiento piquetero, etcétera, etcétera. Toda esa gente, ¿desde dónde se organiza? Desde el Estado. De ahí que es necesario, para poder sostener esa estructura, por vías legales y directas, o por vías ilegales e indirectas, abastecer con recursos constantes que pasan por redes clientelares de todo tipo, que no solamente se abastecen de recursos legales a través del Estado, sino a través de todos los recursos que sabemos, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas, el tráfico de favores, la corruptela más generalizada, que va desde el juez más encumbrado hasta el último cabo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Cuando Vidal busca desarmar esta estructura, tiene dos problemas. El primero es que esta estructura es gigantesca. Recordemos el caso del juez Melazo, ¿no? Que es una cosa sorprendente.
uno digamos, no debería poder creer semejante cosa, pero el joven Velasco es uno de tantos. Y cuando Vidal intenta desarmar esto, tiene dos problemas. El primero, que esto es gigantesco y tiene un problema enorme. Y el segundo es que esta estructura provee un mecanismo de control que mezcla desde los barra brava del fútbol, mezcla los punteros de todos los aparatos políticos, los políticos de todas las estructuras de todas las intendencias, que controlan y hacen que esta población no se salga de cierto cauce. Obviamente, al querer controlar esto y sacarle esta red que este poder constituye, la propia Vidal se queda sin ninguna red de contención y debe buscar algún mecanismo por el costado. Y entonces es lo que vemos como una especie de guerra de mafias en la base. Todo este proceso de descomposición es lo que explica que buena parte del peronismo esté metido en el asunto de los bolsos, de las valijas, de los mecanismos de corrupción, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque buena parte de la población argentina vive en tales condiciones que exige ser controlada de esta manera, porque si no fuera controlada de esta manera, termina en el movimiento piquetero y terminamos en un 2001. Entonces, esta enorme perversión de la política, esta enorme descomposición de la política, no es más que expresión de esta descomposición del peronismo como estructura organizadora de la clase obrera y recomposición del peronismo como una estructura que reconstruye ciertos mecanismos de control sobre la clase obrera, pero ahora desde el Estado. De ahí que toda esta gente o va presa o es gobernadora, o va presa o es intendente, o va presa o es presidente. No tiene muchas alternativas. Lo que vimos ahí es el juntarse de toda esta gente detrás de la única organización que le puede dar una coherencia general y que le puede dar una especie de nueva cara, o de una cara entre comillas más decente, a todo este conjunto, a saber, la Iglesia. La Iglesia, ¿qué es lo que pone? La Iglesia pone su propio prestigio frente a ciertas capas de la población, actúa como cobertura frente al evidente saqueo y al carácter de latrocinio de buena parte de esta capa dirigencial, y al mismo tiempo actúa como cohesionante ideológico, es decir, una especie de reconstitución en modo eclesiástico de la derecha peronista. Alguien me va a decir que ahí está gente que se supone que es de izquierda. Yo desafío a que me demuestre lo contrario, es decir, que esa gente es de izquierda. Ahora te pregunto porque acá me parece que el cierre me lleva directo a esto. Acá me dicen, por un lado coincido, que el FIT le quiere disputar el electorado progre o desencantado al kirchnerismo. ¿Esto implica que tenemos que concluir que el FIT es un proyecto pequeño burgués? Primero, el FIT, más allá de por dónde venga, está claro que debe disputar una base obrera. Y el peronismo tiene una base obrera, eso no es novedad. Sí. No está allí organizada la pequeña burguesía. Otra cosa distinta es la dirección. La dirección sobre todo del aparato estatal que controla el mundo de los desocupados, el mundo de los barrios marginales, eso que llamamos población sobrante. Esa dirección es bien pequeño burguesa. La dirección de la cámpora no está compuesta por obreros. Ahora, lo que se supone que el FIT debe disputar no es la dirección de la cámpora, sino en todo caso sus bases, si es que la cámpora tiene alguna base todavía. El problema con el FIT es que ha mostrado ser absolutamente incapaz de plantearse una alternativa a esto. Ha mostrado una absoluta incapacidad para decir: vengan aquí hay un continente que los puede contener. Si se quiere, la última tontería en este punto es la propuesta del PTS de partido único. Digo tontería porque llevo casi una semana esperando que Cristian Castillo, el supuesto encargado de realizar las propuestas de unidad por parte del PTS,
que Cristian me conteste algún mensaje. ¿Qué pasa? Pero nosotros queremos participar. Ajá. Ellos hicieron una proposición Urbi et Orbi. Es más, yo ya lo estoy cargando por Facebook y digo, ¿dónde está Chipi? ¿No? Entonces puso un cartelito ahí que dice, ¿dónde está Wally? ¿Viste eso? ¿No? Bueno, ¿dónde está Chipi? ¿Dónde está el que se supone? Todo el mundo le contestó, salvo el PO, sí, estamos de acuerdo. Y entonces, es obvio que es una maniobra para la interna del FIT, es una maniobra para... Para la interna entre el PTS y el PO. Claro. Como clave de esa disputa dentro del sector sindical, el silencio y en algunos casos la estridencia dolorosa para los oídos en la defensa a ultranza de los Moyano, cuando la semana pasada había una hipótesis que podía indicar su prisión. Digo, en esa disputa con el sector sindical peronista, los sindicatos clasistas parecen mirar para otro lado, o en todo caso incluso algunos dirigentes salir a defender a Moyano como si fuera una carmelita descalza. Sí, estoy de acuerdo con vos con una acotación. Sí. Voy a decir, los sindicatos clasistas, ¿cuáles? Bueno. Los que históricamente se denominaron así. Yo entiendo lo que decís y coincido, pero digo, la CTA se conformó con una lógica de esa naturaleza. O sea, correrse de la burocracia sindical son los estandartes de la defensa de Moyano. Sí, bueno. Y parecen olvidarse de los Anola, de los Caballos Suárez, o sea, todos los que al calor de ese negocio, de alguna manera, no solamente le disputaron, corrieron del marco la posibilidad de avanzar sobre el sector sindical. Está bien, pero la CTA, al margen de la enorme cantidad de discusiones que podemos tener acerca de cuál es su contenido real, etcétera, la CTA hoy por hoy no existe. O sea, tenés por lo menos tres, la de Cachorro Godoy, la de los kirchneristas y la de Micheli, por lo menos tres. Y las tres, una más trucha que la otra. Digamos, las elecciones internas son, yo te diría, casi peores que la de la burocracia sindical. Pero al margen de eso, ¿qué van a decir? ¿En qué sentido van a estar de acuerdo? Si su horizonte mental, ideológico, nunca pasó de eso, de un liberalismo progre. O sea, Micheli vos lo escuchás y es un liberal progre en el mejor de los casos. De Genaro directamente siempre fue radical, no hace falta mucho. Los otros son peronistas soft, o sea, son kirchneristas. Entonces, no... ¿Qué podés esperar de esa gente? Ahora, toda esa gente, evidentemente, necesita que Macri salga del escenario, como condición para poder volver. Aparece un aglutinador que tiene mucha espalda, que es Moyano. Más allá de que no tenga espalda suficiente para manejar el conjunto del movimiento obrero, o sea, no puede ser bandera aunque quiera, está claro que tiene más espalda que cualquier otro actor. Al aparecer esa espalda, ahí hay una tentación muy obvia. Ahora, lo que el Papa viene a mostrarle es que esa espalda tiene a su vez un respaldo ideológico, político, estructural. Sí. Y está mostrando que el Papa no va a ser un socio menor en esa alianza. Si los tiene a todos agarrados de la mano. El Papa ha venido recogiendo todos los heridos, o sea, ha hecho lo que toda oposición con voluntad de poder tiene que hacer, es decir, empezar a recoger heridos. Bueno, primero Cristina, Milagros Salas, el mundo piquetero a través de la CETEP, ahora Moyano. Obviamente va a haber ahí una disputa interna muy fuerte, digamos, ninguno está dispuesto a entregarse gratis o a ser el socio menor del asunto. Pero lo que está claro es que el Papa es ahí el eje articulador y por lo tanto retiene un poder muy grande. El problema de todo ese conjunto es ¿con qué cierra? Porque finalmente, como dice Moyano, hay que esperar al 2019. La pregunta es, ¿con qué cierra ese espacio? ¿Y qué crisis internas produce? Porque no vamos a creer que toda la iglesia argentina es Bergoglio. No. Y que toda la iglesia argentina está dispuesta a ir atrás de Moyano. Es decir, es interesante comparar esta situación con la situación de los 60. En los años 60 la iglesia católica se volcó, como corresponde a su dirigencia, muy a la derecha, muy al integrismo
estilo Onganía, y eso empezó a provocar una serie de decisiones y de crisis que desembocaron en una crisis muy importante de la propia Iglesia, con la aparición de sectores muy a la izquierda. Es decir, la grieta se reprodujo dentro de la propia Iglesia. De hecho, yo recuerdo haber estudiado eso cuando todavía recién empezaba a hacer mi trabajo de historiador, y haber escrito un trabajo sobre la revista Criterio en los años 60, y cómo Criterio alertaba a la cúpula de la Iglesia señalando: guarda que cuanto más nos metemos, más se mete la sociedad adentro, y por lo tanto más riesgo de una partición, una crisis puede haber. No hay que dar por sentado que toda la Iglesia vaya atrás de Bergoglio. De hecho creo que ya hay algunas expresiones que dicen que nada tuvo que ver Bergoglio, ¿no? Marchas y contramarchas. Sí, claro, ahí salió Julián Domínguez a decir: no, eso no es cierto. Bien, es obvio que no todos ponen los huevos en la misma canasta. Ahora, la pregunta es, para Bergoglio y para la Iglesia, ¿qué grado de crisis puede provocar eso en la propia Iglesia? 1. 2. ¿Quién es el aglutinante de todo ese espacio? ¿Quién es el nombre? Porque finalmente, como decíamos, Grabois. 2019. ¿Te parece Grabois? Cristina. ¿A vos te parece que, mira, el nivel de delirio que hay en todo ese espacio es tan grande que hasta Berbisky ha salido a decir por allí, parece, no tengo el dato confirmado, que Bregman se habría reunido con Cristina. Ah, bueno. Eso lo tiró por ahí aparentemente Berbisky, y todo el mundo lo considera una fake news, ¿no? Una falsa. Las rubias, se vienen las rubias. La rubia y la morocha. Las rubias. No. A la morocha no le saque lo suyo, porque fíjate que hasta tiene su canción, ¿viste? Ah, claro. Morocha. Eso no se lo va a sacar. Bueno, habrá que esperar entonces, a ver si hay dupla, a ver si hay... No, yo esa no la veo, ni por el lado de Cristina, que no gana nada por ese lado, porque el segundo en la fórmula debe representar un poder equivalente, y no es el caso de Bregman, y no lo veo por el caso por el lado de Bregman. O sea, si el PTS realmente estuviera en este tipo de componendas, se parte en 45.000 pedazos. O sea, el problema del PTS es que tiene que coquetear con el kirchnerismo y nunca terminar en el kirchnerismo, o parecer que termina en el kirchnerismo. En cuanto el PTS firme alguna cosa que tiene que ver con acá estoy yo también, el partido explotó en 45.000 pedazos. Si es que tiene 45.000 pedazos, creo que no. Pero lo que está claro es que ahí hay un problema. El problema es la fórmula. Cuando ya llegamos a tirar un delirio, Cristina Miriam, o sea, ya es un delirio, es porque evidentemente hay un problema serio. Y ahí están los que están más a la derecha y están los que están más a la izquierda. Luego, ¿cómo suelda todo eso? ¿Quién es el candidato? Siendo que el general está afuera, ¿no? Porque acá Bergoglio está operando como Perón en el exilio, de que lo van a ver, ¿no? Dicen que hablaron con él, que lo recibió, que tomó mate, que les dio un aval, manda a hablar a uno como a otro. Es exactamente igual a Perón en la década de 60. ¿Quién es el que cierra todo eso? Bergoglio no puede ser. La ventaja de Perón frente a Bergoglio es que Perón podía ser, de hecho quería. ¿Quién es? Esa es la pregunta. Moyano no cierra. Cristina podría ser. Cristina podría ser. ¿Habrá habido plata? Mirá, siempre hay plata aquí. Pero lo que está claro es que Cristina va juntando. ¿Moyano aceptará la dirección de Cristina? El resto de lo que está ahí ya dijo que sí. Y de hecho el masismo se acaba de partir. Se fueron un par de masistas de peso. Alegre y el otro, ¿cómo se llama? Felipe Solá, Victoria Donda y compañía. Es decir, hay un fenómeno de aglutinamiento muy fuerte en torno a Cristina. Cristina puede ser. ¿Quién será el segundo? ¿No? El problema es que Cristina puede ser para ese espacio,
con ese espacio no gana, salvo que haya algún cambio muy abrupto en el peronismo piquetista. ¿No? Bueno, habrá que ver el próximo capítulo. Ya aparecieron algunos voceros a analizar las cartas de Bergoglio para ver si apoyó o no apoyó, si va con quién va y todo lo demás, así que se hace apasionante, realmente apasionante. Eduardo, te mando un abrazo, nos reencontramos la semana próxima. Dale, un abrazo. Chau, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, una mirada sobre la realidad, una mirada que requiere obviamente un análisis bien profundo. Que requiere obviamente un análisis bien profundo. Que requiere obviamente un análisis bien profundo. Que requiere obviamente un análisis bien profundo.